Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Me da una vez más gusto, honor y un placer estar sirviéndoles a ustedes aquí en la Escuela Sabática de este próximo sábado, o sea, de mañana, 14 de mayo, formando su carácter en mí. Esta escuela es la que vamos a ver este día y bueno, ha sido una semana difícil, el trabajo nos ha abrumado y nos ha impedido grabar un poco antes. Vamos a un poco más antes del miércoles, martes, miércoles, para que la escuela sabática puedan verla los hermanos, puedan verlas ustedes, y bueno, pues ir ya haciendo este trabajo más formal. Sé que ya mañana lo van a tener que ver, más bien hoy sábado ya tal vez muchos de ustedes ya lo están viendo, y bueno, vamos a compartirles la escuela sabática y vamos a tratar de que sea de edificación para todos nosotros. Así que espero en el Señor poder apoyarles en esto. Gracias a todos los hermanos que me han escrito y que me han dicho que les está funcionando, les está sirviendo. Yo bendigo a Dios. La verdad es que estoy muy contento por eso. Bendigo a Dios. Podemos ser útiles para Dios. Gracias a Dios. Bendigo a nuestro Dios. Bien, hermanos, así que bueno, esta es la escuela sabática de este día, este sábado 14 de mayo, y esta escuela se llama Formando su Carácter. Bien, los textos de base que tenemos aquí, hermanos, los textos que nos llevan a la reflexión en este día son dos, básicamente, que son el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 35 y 36, perdón, Mateo 9, 35 y 36, que son los pasajes, hermanos, hablan de cómo Cristo está viendo a las ovejas, ve al pueblo y dice que los ve como ovejas sin pastor. Y entonces él trata de hacer algo con ellos. Mateo 9, 35 y 36 es muy interesante, hermano, porque nos narra, o sea, nos dice cómo nos está viendo el Señor en estos pasajes. Dice que él al ver a las multitudes, pues, entonces se conduele, dice, tiene compasión de ellas porque están dispersadas como ovejas que no tienen pasto. Él estaba recorriendo toda la Galilea, etcétera. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 37 al 39, Pedro está en casa de Cornelio y ve cómo el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Y esos empiezan a hablar en lenguas, entonces él pues determina que, bueno, pues que está sucediendo este milagro y bueno, pues bendecimos a Dios porque entonces esto se está cumpliendo, esto de tener ahora una vida en Cristo. Bien, hermanos, vamos a pasar a lo que va a ser la escuela, el comando de Cristo, que ya les dije, está en la escuela del 14 de mayo, y esta escuela, hermanos, va a llevar a entender una cosa, ¿sí? El objetivo dice que es identificar los rasgos del carácter de Cristo para apropiarlos como meta del crecimiento de nuestro desarrollo como discípulos. Ese es el objetivo. ¿Cómo queda claro? Bueno, pues hagámosle las preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar los rasgos del carácter de Cristo. Son tres en la escuela que nos está marcando. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para nuestro desarrollo como discípulos, para que estemos desarrollando como discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apropiándolos como meta del crecimiento. ¿Ya se da cuenta? Vamos a identificar los rasgos de Cristo para que los pongamos en nuestro desarrollo como discípulos, apropiándolos como meta del crecimiento. Ese es el objetivo que vamos a ver, ¿sí? El énfasis, obviamente, lo tenemos aquí, que es crecer en el carácter de Cristo. La Escritura dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ello llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo, a causa de la que hay en el mundo, perdón, que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Este es el énfasis y el verso que es la base de nuestra expresión. Bien, hermanos. Es muy importante, hermanos, que entendamos una cosa, ¿sí? Cuando vemos nosotros la narración, hermanos, la narración nos va a poner en contexto de lo que vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo. Por lo tanto, es muy importante que todos nos pongamos atención en esto. Regularmente lo que hacemos en las iglesias es que en la narración la comentamos, pero si ustedes comentan la narración, ya no va a haber mucho que decir en el análisis. Así que, hermano, lea la narración, entiéndala, compréndala, digiérala y después entonces ya puede usted ver, o sea, puede
comentar en lo que va a ser el estudio bíblico, el análisis. La narración nos pone entonces, recuerde, en contexto, ¿sí? Y bueno, haciendo un resumen, porque recuerde que esa no es la escuela sabática, es un resumen de la escuela sabática. Le puedo entonces decir que, miren, la historia de cada persona es como un hilo que se va entretejiendo dentro de la historia humana, se va formando mediante gran variedad de experiencias. Todos nosotros tenemos experiencias, ¿sí? Todas esas cosas van poniendo de alguna manera marcas en nuestra vida. Van identificándonos y van dándonos esas marcas que vamos a tener. Entonces, todo ese cúmulo de experiencias van a marcar nuestra vida. Y entonces, hermanos, déjeme decir que somos, perdón, sí, estas marcas, algunas han dejado una marca especial con nosotros más que otras. Las marcas le dan forma a quienes somos. Algunas producen efectos positivos y las otras todo lo contrario, ¿sí? Pero al final de cuentas siempre son esas marcas. Somos lo que somos por las marcas de las experiencias. El carácter son los rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza de algo, o la manera de pensar, actuar o de una persona, o colectividad, y la distingue de otras. Hermanos, miren, eh, haciendo un breve resumen de esto, o una ejemplificación de esto, es que nosotros vamos viendo que esas marcas son distintivas de nosotros, ¿sí? Los chinos tienen los ojos rasgados, es una marca que tienen. Este, los africanos el pelo rizado, y así vamos, todos viendo algunas características. Los alemanes, los rusos, los ucranianos, y los americanos, los ingleses, aunque los americanos vienen de los ingleses, no son iguales, al igual que los españoles que los mexicanos. Entonces nosotros entendemos esto y vamos viendo en lo que la escuela nos va indicando, ¿sí? Entonces, crecer como discípulos de Cristo es que su carácter se va formando en nosotros. El desarrollo de nuestra vida va siendo marcado por los rasgos que Cristo va imprimiendo en nosotros en un proceso de transformación. En un proceso de transformación. Hermanos, miren, el carácter, les voy a decir esto, tratando de ver un poquito de la razón. Cuando se sellaba a los esclavos o a los animales, se les ponía una marca peculiar. Esa marca era fierro, candente, tenía una figura al principio que era la, la marca de determinada persona, rancho, ranchería, el ganado pertenecía a tal persona, para que así cuando alguien la encontrara supiera a quién le pertenece. Entonces se marcaba con este, ese fierro candente, ya quedaban ahí marcadas. Ahora, cuando vemos esta marca, distinguimos esa marca, a este pertenece a tal, bueno, a esa marca, a ese fierro, antes se le llamaba el carácter. Date el carácter, vamos a marcar. Esto fue viéndose más adelante, ya conocemos el carácter, el sello, la marca. Es muy importante que entendamos que ese sello marca es la característica que vemos aquí, la característica de cada persona. Pero el asunto es que cada persona tiene una característica. Ahora, la escuela sabática nos va a llevar a entender que la característica, el sello, la marca, ahora ya tiene que ser la marca de Cristo, ¿sí? Va a ser ese crecimiento que nosotros vamos a ir teniendo, va a ser eso que nosotros vamos a ir viendo. Y nosotros, hermanos, no carecemos, perdón, no carecemos en la medida en la que nos hacemos diferentes, o separados, diferentes al mundo, sino en la medida en que nos parecemos a Jesús. ¿Ya lo vio? Qué interesante es esto, hermano. No es que nos separemos del mundo. Mire, el sello, la marca que hacían por ejemplo, los fariseos y los saduceos. Ellos tenían una marca, se separaban del mundo. Ese era su distintivo. Y Cristo no, Cristo iba hacia el mundo. Ahorita lo vamos a ir viendo que va a ser el carácter de Cristo. Y vamos a ver cómo es entonces el carácter de Cristo para que podamos entender cómo debe ser el carácter de cada persona o el crecimiento. Entonces, hermanos, miren, la regla para medir el crecimiento no es el mundo o las personas del mundo. No crecemos en la medida en la que nos hacemos diferentes al mundo, sino en la medida en la que nos parecemos a Jesús. ¿Ya lo vio? Ese es lo que es. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño
paréntesis aquí, hermanos, para tratar de ir entendiendo estas cosas y ver cómo nosotros, el carácter de Cristo se tiene que ir formando en nosotros. Pablo mismo decía, yo oro para que Cristo sea formado en ustedes. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, amolden, sino que déjense transformar por la renovación de vuestra mente. Y así entonces, para que probamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto, hermanos, es a lo que nosotros nos va formando como habemos gentes con carácter duros, reacios, y habemos gentes muy tranquilas. Eso ya depende de las circunstancias que nos rodean. Por eso nos formamos en determinado carácter. Entonces, en Cristo nos vamos a formar en un carácter, el carácter de Cristo. Pero, ¿cómo es el carácter de Cristo, hermanos? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Bueno, el análisis nos va a llevar a entender tres cosas. ¿Sí? Primero, el carácter de Cristo es santo. ¿Sí? En la parte número 2 vamos a ver el carácter de Cristo que es humano. Y en tercera parte, el carácter íntegro de Cristo. El carácter santo de Cristo, el carácter humano de Cristo y el carácter íntegro de Cristo. Vamos a empezar con el carácter santo de Cristo. Todos entendemos que santo. Antes decíamos que santo era aquel que era impecable. Los santitos que poníamos ahí que decíamos, ay, ese es santo, porque no peca. No, hermanos, ahora nosotros vemos que la santidad no es así, sino la santidad se refiere más que nada al hecho de lo que nosotros hemos sido consagrados para. Miren, en primer lugar debemos comprender que el carácter de Cristo es santo y eso significa que los rasgos que los distinguen están fuera de lo ordinario, de lo común. La palabra santo indica la acción de haber sido separados, pero con el énfasis en dedicados para. ¿Te acuerdas de Sansón? Sansón fue dedicado a Jehová, Samuel fue dedicado a Jehová, y así otros muchos fueron dedicados a Jehová. Entonces, Cristo en su carácter santo es que él se dedica a Dios. Nosotros, si somos santos, entonces aquí estamos dedicados. ¿Ve? Si podemos llamarnos santos, sí, sí nos podemos llamar santos. Y deberíamos llamarnos santos. No es que estemos separados del mundo, sino más bien que estamos consagrados a lo que les decía en la anterior. No crecemos, hermanos, en la medida en que nos hacemos diferentes al mundo, sino en la medida en que nos parecemos a Cristo, en la medida en que nos dedicamos a. Ese es el asunto. Por ahí lo vamos a manejar, ¿sí? Ahora, miren, el carácter de Jesús es santo porque se consagró para el servicio de Dios. Los fariseos que hacían se separaban de las personas, de los pecadores. Jesús convivía con ellos, ¿sí? Con los pecadores. Jesús dio a conocer al Padre en palabras y acciones, mostrando la presencia bondadosa de Dios. Que eso es lo que no hacían los fariseos. Los fariseos que mostraban el carácter duro, fuerte de Dios, el juicio. Y hoy hay muchos hermanos que así también lo hacen en las redes sociales, muestran el carácter, que Dios es fuego flamígero que va a quemar a los pecadores y no sé qué, y por qué están haciendo esto y por qué hacen aquello, y ahí empiezan a decir, y Cristo no, él viene a los pecadores, se junta con ellos, vive con ellos, convive con ellos, son sus amigos. Decíamos la escuela pasada, ¿se acuerdan? Pablo tenía amigos y ¿qué pasaba con sus amigos? Todos eran líderes de iglesia. La influencia que tenía. Fíjese qué tremendo es este asunto del carácter de Cristo Santo, que nos tenemos que parecer. El carácter de Jesús es santo, se parece a Dios, se parece o quiere de alguna manera, se consagra a Dios. Pablo se consagra a Dios y se atreve a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínense nada más, ¿a dónde debería llegar el asunto de nuestra consagración, de nuestro dedicados para? De tal manera que digamos a la gente, hermanos, parezcanse a mí, así como yo me parezco a Pablo tal vez, o a Cristo. ¿Por qué? Entonces, cosas como esas que estamos viendo, vemos que es lo que forma el carácter santo, el carácter santo. ¿Sí? Lo que Jesús decía y hacía, hermanos, manifestaba la presencia bondadosa de Dios. Manifestaba eso. Por eso Jesús no se apartaba de los pecadores, al contrario, se acercaba y convivía con ellos. ¿Para qué? Para acercarlos al Padre, que es lo que no hacían los amarillos, los separaban. No, aquí es los acerca. Él quiere acercarlos. Este es el carácter, ¿sí? Primero, ya tenemos el carácter santo de Cristo. Ahora, el carácter, vamos a ver el carácter humano de Cristo. Miren, Jesús describió,
se describió de Jesús rasgos que lo distinguen como ser humano pleno, completo. ¿Sí? Jesús lloró, Jesús se sintió triste, Jesús se sintió con miedo, Jesús se sintió alegre, Jesús vivía todas las emociones que el ser humano puede tener. ¿Sí? Jesús vivía todo eso, se veía en él. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Jesús se compadecía de la gente. ¿Sí? Jesús hacía todo esto. Entonces, en este sentido, vemos nosotros que Jesús se refleja en él las características humanas. Pero fíjense qué interesante esto. Le voy a decir esto, mire. El carácter de Jesús no es un ser venido, sino que refleja la humanidad verdadera. Escuche bien esto. La humanidad, no la humanidad corrupta, sino la auténtica, la que Dios creó en un inicio, la que ama, se goza, es compasiva y es justa. ¿Cómo dice la escritura que nos hizo Dios? En el principio nos hizo Dios, dice, y hechos a qué? A su imagen y semejanza. Ese es el carácter que viene a reflejar Cristo, y es su carácter humano. O sea, si nosotros pensáramos que el carácter es divino, entonces es difícil para nosotros alcanzar ese nivel. Sería muy, muy difícil. Pero como Dios es, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por qué ser igual a Dios, no se aferró, sino que se hizo hombre. Y estando como hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo veo, se hizo obediente, siervo de nosotros. Entonces Él está mostrando ese carácter, hermano. El carácter de Cristo, hermano, se refleja con mayor claridad en su encarnación, en su disposición para vaciarse de su gloria divina y hacerse plenamente humano. Asume todo lo que el ser humano tiene. Entonces, con esto nos está diciendo que sí se puede tener el carácter de Cristo. El carácter cual, el humano, no el de la corrupción, no el del hombre corrupto, sino cual, el que había sido hecho nuevo, ese que había hecho a la imagen y semejanza que perdimos en el huerto. Vamos a hablar mucho de eso en el punto 3. Pero ahorita quiero que entonces quede claro que el carácter es humano de Cristo quiere decir que sí lo podemos, sí puede llegar a ser nuestro también. Es el carácter. Ahora, vamos entonces a pasar a la tercera, que es la más importante. Bueno, no es la más importante, sino la que más explica. Miren, hermanos, el carácter íntegro de Cristo. Miren, Jesús escribió rasgos que manifiestan el shalom de Dios, la paz de Dios, la armonía en todas las dimensiones relacionales. La imagen que ustedes ven aquí nos habla de 4 ejes relacionales. Si ustedes leen Génesis capítulo 3, donde el hombre y la mujer pecan, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que perdió el ser humano. Dios, el ser humano pierde su relación con Dios porque se esconde, tiene vergüenza. Después de haber pecado, de haber comido el fruto prohibido que el Dios les había dicho que no comieran, él se va y se esconde, pierde su relación. ¿Por qué va y se esconde? Pierde su relación consigo mismo porque se avergüenza de él, ¿sí? Pierde relación con el prójimo. La mujer que tú me dijiste, ella tiene echa la culpa al otro. Y eso pasa hasta hoy, hasta nuestros días. Y pierde relación con la creación. ¿Por qué? Porque la creación cae bajo maldición, que producirá cardos y espinos. Entonces, fíjense, 4 ejes relacionales. Pierde relación con Dios, pierde relación consigo mismo, pierde relación con el prójimo y pierde relación con la creación. Ahora, entonces, fíjense, esas dimensiones relacionales, Jesús se relacionó. Entonces Jesús viene a mostrarles cómo es la verdadera o la buena, la de la imagen de Cristo, ¿sí? ¿Cómo es la relación bueno, o cómo debería ser la relación? Miren, Jesús se relacionó de manera adecuada con su Padre. Nos reveló la manera adecuada para relacionarnos con Él. ¿Quién mejor, quién me puede explicar mejor cómo es Dios que el que lo conoció? Que en este caso es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Jesús nos vino a revelar al Padre. Nadie ha visto al Padre. Quien lo vio es el que bajó de allá. Y ese es Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por qué aferrarse a ser igual. Él se humilla y Él viene y Él nos viene a revelar al Padre. Es la revelación especial de Dios a nosotros es a través de Cristo Jesús. Queremos conocer al Padre, hay que conocer a Cristo. Su carácter santo, su carácter humano y ahora su carácter
porque él tuvo una relación íntegra con el Padre. Y a veces nosotros, como el hijo pródigo, nuestra relación no es íntegra, pero la de él sí. Y él quiere llevarnos hacia allá. Ahora, dos, Jesús se relacionó de manera adecuada con él mismo, consigo mismo, está a la derecha. Jesús es el ser humano cuya personalidad es la más saludable que ha habido y que habrá en la historia. Este ser humano es el que nos muestra. Miren, cuando nosotros nos relacionamos con el Padre, a veces incluso hacemos eso, porque creemos que Dios es de una manera y otra, y no, hay que conocerlo a la manera de Dios, a la manera de Cristo, a la manera como Cristo nos lo muestra, no como lo muestra el mundo. Algunos creen que Dios es el Padre bonachón, el que nos perdona todo, otros que es el que mata, el que destruye. Hermanos, la justa dimensión la muestra Cristo. Y Cristo tiene una buena relación con el Padre. Por lo tanto, Él puede tener una relación buena con Él mismo. Se ama a sí mismo, se quiere a sí mismo. Él tiene una relación saludable con Él. Él se relaciona bien consigo mismo, de manera adecuada. ¿Sí? Miren, Él se relaciona con Él mismo de manera adecuada, que, miren, en primer lugar, Él es de carne y hueso, por lo que Él sabe lo que es tener hambre, sed. Él disfrutaba de comer. Él convivía con las personas, se cansaba, tomaba sus respectivos descansos, se dormía, ¿verdad? Se quedaba dormido, lloraba, se conmovía, sufría angustia, se compadecía. Y todas estas expresiones que tenía las experimentó, incluso experimentó la muerte como cualquier ser humano. Eso lo tenía él. Entonces, esto que hace él, estas cosas que hace como ser humano, esa personalidad que tiene, él acepta. Él acepta, nosotros a veces no aceptamos eso. Y en segundo lugar, en esas experiencias corporales que él tiene, hermanos, es donde se manifiesta su espiritualidad. Todo lo que él es, qué pensaba, qué vivía, qué hacía, la vida en el espíritu que manifestó Jesús, no fue un alejamiento del mundo, sino un acercamiento a los pobres, porque él sabía lo que tenía y sabía lo que podía hacer. Entonces, en su relación sana, él no tiene ningún problema, no tiene, no tiene prejuicios. Él puede ir a los pobres, él puede ir a los que están mal, con los pecadores. No tiene problema, porque sabe quién es su padre y él, en esa relación que tiene consigo mismo, entonces pasa a la relación con el que lo tiene ustedes a su izquierda. Jesús se relacionó de manera adecuada con el prójimo, tanto con los individuos como en la comunidad. Extiende sus de amor hacia ellos, los ama. Yo vine a salvar y a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Yo vine a los pecadores, no a los sanos. Yo vine a estos que están perdidos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida. Él viene a darles vida y vida en abundancia. El que beba de mí, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y todos esos pasajes que recordamos, entonces, cómo Cristo se reacciona con el prójimo, con la comunidad. Él enseñó a ver al prójimo como alguien igual en dignidad. Las mujeres pecadoras, la mujer hemorroísa, la jorobada, al hombre ciego, al leproso, al excluido, incluso al que nadie lo quiere por pecador, como a Zaqueo, o como a Mateo, o como a otros. Él ve a todos igual, hermanos, aunque diferentes en condiciones, pero él los ve igual, con la misma dignidad y el mismo. No tienen todas las mismas condiciones, pero él los pone igual. Vamos a decirlo así. Por eso el amor a toda persona sin hacer distinción de ninguna. Él se relacionó con todo tipo de, con ancianos, con niños, con hombres, pobres, ricos, pecadores. Yo me relaciono con gente del pueblo, con extranjeros, la samaritana y bueno, aquella mujer que comía de las migajas del pan que caían de la mesa de los ricos y todas estas gentes. Su relación, hermanas, no buscó utilizar a las personas, sino ofrecer un servicio. Isaías 11:1 lo dice. El Espíritu, el Espíritu está sobre él. Dice que el Espíritu le da espíritu de conocimiento, de poder y de todos esos 7 servicios. Y en Isaías también dice, el Espíritu del Señor lo ungió para dar buenas nuevas, para predicar el año agradable del Señor, para levantar a los quebrantados. Firma Lucas capítulo 4, verso 18. Y nosotros vemos
entonces en esta condición de ser humano, que es una condición caída, ahí es donde está y se relaciona bien con el prójimo. Entonces, entiéndalo. Si nosotros habíamos perdido nuestros ejes relacionales, Cristo viene a decirnos que nosotros podemos estar con esos ejes relacionales. ¿Cuáles son? Con el Padre, sí, relacionándonos bien. Consigo mismo, ser una persona saludable totalmente, y con el prójimo, al brindarle amor y afecto. Y aparte también con la que está abajo, que es la creación. Jesús se relaciona de manera adecuada con la creación. Él manifestó su señorío sobre la creación. Sus acciones revelan su deseo de la liberación y restauración. El mar calma, hace que el mar entre en el shalom, muy parecido a lo que pasó en Génesis 1. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había confusión, había caos. Es ese caos entra el Espíritu de Dios y entonces que pone todo en calma, dice sepárense las aguas y empieza a hacer todo. El caos, el desorden, lo hace en orden. Aquí el mar está está por todas partes. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Calme el mar. Él ve la creación, hermanos, él ve lo bueno de la creación. Y entonces él hace eso, darle el shalom. Cuando lo ve Pedro, dice, wow, este señor, entonces lo adora como Adonai, que no podían conocer. Entonces tenían como llamarle, decirle, Jesús reacciona de esa manera, él obra de esa manera. Véanlo ustedes qué hermoso está eso. Ahora, si entonces él, su carácter íntegro de Cristo, nos dice que es el carácter de un hombre como el que era en el Edén, en el huerto, antes de pecar, pues es que siempre que tiene una buena relación, porque dice que ahí, la escritura dice que Dios se paseaba en las tardes. Yo imagino que tenía una relación plena y completa con el hombre. Y al estar bien con Dios, hermano, está bien consigo mismo. Y al estar consigo mismo, bien, tiene que estar bien con los demás, hermanos, es imposible, o debería ser imposible, o debería estar pensando, nadie puede decir yo amo a Dios, pero no, la iglesia no amo. Estoy bien en mi casa solo. No se puede, hermano. Cristo muestra que hay un equilibrio consigo mismo, con el prójimo, la creación, ¿sí? Porque muestra eso. Y entonces con la creación incluso se mueve en la cuestión de la creación de eso, las señales similares que hacían entonces eran para mostrar generosidad, no eran para mostrar otra cosa más que generosidad. Parte el pan con aquellos que están ahí. Él libera a la creación para que ésta bendiga al ser humano. Saben que la tierra está produciendo espinos y cardos, pero ahora el mar produce pescados abundantemente. Él parte el pan y lo comparte con 4 o 5 mil personas. Él está presenciando señales, milagros que está haciendo y que los hace para mostrar generosidad. Se trata de que haya multiplicado el pan, se trata de que haya multiplicado la generosidad, hermanos. Eso se trata. Y entonces, al estar así, tenemos un estado de armonía, un shalom. La presencia de Jesús hace posible que las fieras incluso, hermano, y esto fíjese, está interesante, las fieras entonces convivan con él. En Marcos 1:13 fue llevado al desierto después que fue tentado, dice que los ángeles le servían y las fieras estaban, convivían con él. Y cuando leemos en el libro de Isaías capítulo 11, verso 1 al 9, cómo el Señor le dice, lo toma a él, dice que él le da espíritu de poder, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, los siete que menciona ahí. Y entonces después de eso dice que está el león y el cordero apacientan. ¿Sí? Y empieza a hablar de los animales que tienen armonía y paz. Bueno, eso es lo que sucede en Marcos 1:13. Lo que está escrito allá, en Isaías, eso está sucediendo en Marcos. Quiere decir que aquí prácticamente es el cumplimiento de la que eso es lo que espera Dios entonces en nuestro carácter íntegro, es que tengamos una buena relación con la creación. Mira usted, hermano. Entonces, ¿qué desea usted con esto? Mire, uno, el carácter de Cristo es santo. ¿Qué esto quiere decir? Que Él está consagrado para. Pregúntese, ¿el carácter de usted está consagrado para Dios? Yo no digo que no trabaje, no digo, pero lo que hace, lo hace, su trabajo, su familia, su iglesia, su vida social, está consagrada a Dios. Sirve a Dios a través de servirle a su sociedad, a sus hermanos, a su familia, etcétera. Todo esto tiene que ver con el carácter.
del carácter santo del cristiano. El carácter santo es humano. No está allá arriba, no es separación, no es el asunto de ser dioses. No, hermanos, es ser totalmente humano. Cristo nos mostró que sí se puede regresar a ese carácter que teníamos en el Edén. Y ese carácter, hermanos, es el que estamos necesitando ahora. Es el carácter que se relaciona bien con Dios, que se relaciona bien con el prójimo, consigo mismo y con el prójimo. Ese que relaciona. Es decir, aquí en la ilustración que nos pone la escuela, los hermanos de educación cristiana ponen, como ven ustedes ahí, hay 4 flechas. Yo no pude hacer las porque se me acabaron los gises, pero usted, hermano, pinta en lugar de eso una cruz, la cruz de lo que fue crucificado Cristo Jesús. El palo que está parado se llama el estípite y el que está horizontal se llama el patíbulo. El estípite, hermano, va del piso hacia arriba, o sea, de la creación hacia Dios. Relación bien con la creación, el Padre. Y estos van hacia los lados, hacia Él, o sea, una relación con Él mismo y con Él. ¿Se da cuenta? Y parece una. Entonces, ¿dónde se consuma esto? En la cruz, en el Calvario. Todas las historias que se empiezan a escribir los evangelios empiezan por la pasión de Cristo. No empiezan, hermanos, no empiezan por el nacimiento, como en el caso de Mateo. No, hermanos, todos empiezan por la cruz, empiezan por la pasión. Empiezan desde que toma la cena hasta ahí serán los relatos. Y de ahí se empezaron los discípulos a abrir más la gama y empezaron a hablar acerca de su segunda venida y empezaron a hablar también acerca de lo que hizo antes. Pero ahí está el centro. Entendamos pues entonces que el carácter de Cristo es íntegro totalmente porque tiene una buena relación. Ese es el carácter de Cristo. Ahora, la presencia, hermanos, de Jesús en la historia ha dejado una huella imborrable. Su vida ha dejado en muchos lugares marcas se han dejado en muchos lugares, marcas que han dado forma a experiencias nuevas, a una nueva creación y a una nueva humanidad. Nuestra vida no ha sido la excepción. El resucitado vivió entre nosotros, o está vivo entre nosotros, o vivió entre nosotros, sigue marcando nuestras vidas, sigue dando forma a nuestras existencias, sigue transformando lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que esperamos y las actitudes con las que nos afrontamos en la vida. Sus marcas en nosotros, hermanos, son la expresión de su presencia viva en el mundo. Entonces hay que continuar creciendo en Él, dejando que moldee nuestro carácter. Sigamos sus huellas, las marcas que ha dejado en el camino de la historia para que la transitemos. Como un corolario final, como una parte final que a mí me gustaría comentarles, es mi pensamiento y se los voy a compartir, hermanos. Si entonces la marca de Jesús, ese fierro candente que pone en nosotros para que nos identifiquen con Él, que se refleje su carácter santo, humano, y su carácter íntegro en nosotros, entonces la gente puede decir, ah, mira, este es Cristo, pequeño Cristo, un cristiano. Entonces, para que digan eso, entonces el carácter se tiene que ver, no es un sello físico, no hay un fierro candente. Luego entonces, si este carácter es la marca de Cristo, es nuestra vida misma, cuando entonces dice la escritura en el libro de Apocalipsis que será, dice, y los que no estén sellados con la sello de la bestia, hermano, estos no podrán ni comprar ni vender, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, yo quiero pensar que el sello de la bestia no es un sello físico y nos hemos quebrado la cabeza. Antes pensando que si era el Visual Release Day, y luego que si era el 666, y luego que si era el código de barras, y luego que si era la tarjeta de crédito, y luego que si era la moneda del euro, ahora el Bitcoin, y otros muchos piensan, incluso cuando estuvo la inyección que nos metían en un chip, etcétera, y ahorita están viendo otras cosas, ya van a salir nuevas cosas, hermanos, estamos pensando en un sello físico. ¿Sí? No, hermanos, la señal de la bestia es que se imprime el carácter de la bestia a las personas. Actúan, viven y son. Bueno, por eso dice que se le pone en la frente, en la mano. Pensamiento y acción. Ahora, dice, no muevas nada, dice, hasta que señalemos a todos los que son de Dios. ¿Qué señales, hermano? Esta, el carácter.
quepa pues en nosotros, hermanos, que tenemos que trabajar este asunto. Tenemos que vivir así. Tenemos que tener ese carácter de Cristo, la huella en nosotros, y lo tenemos que hacer día con día. En esta vida, hermanos, lo que nos toca hacer a nosotros es dejarnos marcar por el carácter de Cristo. Hermanos, deje que su pastor ore por usted hasta que Cristo sea engendrado en usted. Deje que la palabra de Dios toque su vida hasta que esta palabra lo toque. Deje que esta palabra viva en su corazón, que esta palabra lo llene, que esta palabra sea siempre. Deje que esa palabra lo llene. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Quiero bendecirlos y decirles que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y haya de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa. Dios les bendiga.